Estimados hermanos, sean bienvenidos a este inicio del curso en paideiacatólica.com, este inicio del curso de Introducción a la Teología que vamos a estar realizando acá por esta plataforma. Muchísimas gracias por iniciar esta aventura de la teología. Vamos a introducir este curso con este video, con esta lección. Al final de la lección, como saben, hay un cuestionario que se debe responder. Pero bueno, ya vamos a ir hablando acerca de todo lo que vamos a tratar en esta lección. Les recuerdo que el contenido de esta lección está escrito abajo, en la parte de abajo, y ustedes pueden acceder a él también, como también las tareas y también, como ya lo dije, el cuestionario. Entonces, vamos a introducir este curso con esta primera lección acerca de esta, esta lección. Está tomada y todo el curso está inspirado por este libro de texto de don José Morales y don Juan José Manuel Fidalgo. Introducción a la Teología. Es el manual del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la editorial Leunza. Es la segunda edición del 2020 y está disponible en Amazon. A varios puntos de Latinoamérica llega Amazon en su versión de libro y lo pueden conseguir. Cuesta entre 12 y 15 euros, unos 15 dólares, 20 dólares por ahí. Es un libro muy bueno y muy recomendado por si quieren profundizar más acerca de lo que digamos en esta sesión. Entonces aquí estamos viendo los contenidos de esta lección. Vamos a ver si me puedo mover un poquito así. Eso es. Ahí está. Entonces vamos a ver el sentido y la naturaleza de la teología y el desarrollo espontáneo de la fe, los términos teología y teólogo, el encuentro histórico entre la palabra y el logos griego y noción de teología, y el sexto punto, teología como trabajo eclesial. Y al finalizar esta sesión vamos a dejar un trabajo para la primera semana, para esta semana que iniciamos el curso, y vamos a hablar un poquito acerca del cuestionario que ya está colgado al final de esta sesión. Entonces arrancamos ya con el primer punto, el sentido y la naturaleza de la teología. Lo primero que debemos hacer es pensar un momento qué entendemos nosotros por teología, qué respuestas podríamos dar. Eh, Muchos podríamos pensar que al hablar de teología se podría responder, como bien lo hemos aprendido quizás por alguna voz de algún diccionario, como la ciencia que estudia a Dios. Pero ¿qué es específicamente la teología cristiana católica? Y este libro de don José Morales y de don José Manuel Fidalgo nos ayuda a comprender qué es la teología católica. Llamamos teología a la actividad de los creyentes. Interesante, es una actividad de los creyentes son los que hacen la teología, que tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios. Y aquí vamos, aquí ya ya va van apareciendo dos ideas importantes. Comprensión, es decir, una actividad racional que hacen los creyentes, es decir, las personas que tienen fe o que creen. Eso lo vamos a ir descubriendo en este curso, qué significa eso. Y lo otro es que, ¿qué es lo que comprenden? La palabra de Dios. Y de exponerla de manera ordenada y interesante. Lo leen y lo leen. La iglesia y con magisterios. Hay una diferencia sutil, pero muy importante en esto. Comprender más profundamente la palabra de Dios. La teología estudia lo que Dios ha dicho de sí mismo. No estudia a Dios en sí, o como que si el ser humano pudiera llegar a Dios por sus propias fuerzas o por sus propios conocimientos, por su propio racionamiento,
sino en cambio estudia lo que Dios ha dicho de sí, este movimiento hacia abajo, este movimiento descendente que Dios ha hecho en su infinita misericordia y que nosotros conocemos como revelación. Lo que Dios ha revelado, eso es lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, que, como dice San Juan 1.1, es Jesucristo. Entonces la teología estudia no a Dios en sí, sino lo que Dios ha revelado de sí. Hay una diferencia sutil ahí e importante. Claro, evidentemente Dios al revelar algo de sí, revela su misterio y entonces al final también la teología revela, perdón, la teología estudia sí, evidentemente, pero porque Dios se ha quisiera subrayar en esta definición cuando hablamos de trata de comprender más profundamente la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, debemos comprender en principio que es una persona y en segundo que es Jesucristo y en segundo que es un contenido. Dios se ha revelado y ha mostrado su mensaje. Bueno, entonces la teología presupone esto, la fe en el Dios vivo de la revelación. No se podría hacer teología sin fe. Pero ¿qué entendemos por fe? Porque fe podríamos entenderla como, a ver, esta creencia o una serie de costumbres o como una actividad del hombre en la que él mismo decide creer sin que haya intervención divina. Y la fe para el cristiano es la aceptación o el homenaje, dice David Bergman, que rinde el ser humano de su intelecto y de su voluntad, de todo su ser, al Dios que se revela. Es decir, es el encuentro entre Dios que se revela y que se le muestra al hombre y el hombre que decide recibir esa revelación y aceptarla. Eso se llama fe. Y eso es lo que la teología presupone, este encuentro que existe entre Dios y el hombre, entre el Dios que se revela y el hombre. Por eso la teología presupone la fe en el Dios vivo de la revelación. Y un aspecto importante es que se basa en la capacidad de la razón humana. Esto es fundamental que lo entendamos. La teología es una actividad racional del ser humano, pero que tiene en cuenta al Dios que se revela, al Dios que decide comunicarse. Entonces, la fe y la razón en la teología se encuentran. Lo que conocemos de Dios por la fe o por lo que Él ha revelado, se encuentran en la teología con ese deseo de conocer más y de indagar más por parte del hombre. No es un saber entonces directamente infundido por Dios, no es que Dios pone en mi cabeza los misterios, sino es que yo recibo eso que Dios ha revelado y lo voy tratando de asimilar, de pensar, de conocer más profundamente. Entonces, la teología la hace la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la comunidad de los creyentes, de los que tienen fe, de los que han recibido la revelación. Y la iglesia misma es la que busca comprender por esa capacidad racional que tiene el ser humano, es la que busca comprender y profundizar mejor su propia fe. Vamos a hablar entonces ahora del segundo aspecto, la teología y el desarrollo espontáneo de la fe. Vamos a diferenciar entre teología espontánea y teología científica, ya que hay un encuentro entre Dios y entre la revelación de Dios y el hombre, siempre en ese encuentro hay una teología espontánea. Todo hombre, por el simple hecho de ser creyente, es un teólogo. ¿Por qué? Porque Dios se revela y el hombre acepta esa revelación, pero siempre hay un movimiento de la razón que intenta comprender y asimilar mucho más el misterio que se ha revelado. Un ejemplo claro es un niño que al escuchar de la Santísima Trinidad y al querer
creer en el misterio de la Santísima Trinidad, pregunta por qué Dios es uno y a la vez es tres. Ese movimiento, esa búsqueda de razón del misterio revelado, eso es una teología espontánea. Es el encuentro entre la razón de todo ser humano y la fe que se entrega como don. Eso, todo creyente es un teólogo espontáneo. Evidentemente, ya hay teólogos científicos, que es una reflexión deliberada, rigurosa, metódica, que es lo que llamamos propiamente teología, pero todo creyente, por el simple hecho de serlo, es un teólogo espontáneo. La existencia de la teología se explica por las características propias de la fe, que de un lado posee ya a Dios y de otro lado está en continuo movimiento hacia Él. Es decir, la fe es un don que Dios da, pero es un don que Dios da para acercar al hombre a la comunión íntima con Él. Entonces debemos entender de que Dios al revelarse se da completamente, se da en su persona, sobre todo en la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero también guarda un misterio, y se lo guarda para atraernos, para que nosotros regresemos a Él, con el fin de aprenderlo mejor y de amarlo más. Es decir, Dios al dar la fe al hombre, porque es una virtud, nosotros no tenemos fe sin que Dios quisiera en primer lugar, que siempre lo quiere, que nosotros tuviésemos esa fe como la caridad y como la esperanza. El movimiento es de Dios y creemos porque Dios ha querido que creamos en Él, pero lo hace para que nosotros también tengamos un movimiento hacia Él. Entonces eso es muy importante que tengamos en cuenta y de todas formas, durante el curso vamos a tener un tema específicamente para hablar acerca de la fe. Entonces vamos a ver un poquito brevemente y rápidamente esta evolución de los términos teología y teólogo. En el paganismo antiguo, tanto la teología como los teólogos, esos términos, se utilizaban para definir a la poesía y a los poetas. Aristóteles utilizaba el término teología para hablar de la filosofía primera. En este sistema que él tenía de la física y de la metafísica, él colocaba como el grado alto a la filosofía primera o a la teología, es decir, al, al, al ser, al estudio del ser. Y ya pues, no, esto no es un curso de filosofía, pero así lo llamaba Aristóteles. Y luego, los filósofos también tenían una relación o relacionaban el término teología con cuestiones culturales, mitológicas y filosóficas. Como les digo, solo es para que eh, luego, con el encuentro entre el helenismo y el cristianismo, el término teología fue adquiriendo otros significados. Y aquí tenemos unos ejemplos. El primero, San Justino, teólogo del finales del siglo I, inicios del siglo I. Utiliza el verbo teologizar para designar la actividad exegética sobre los textos bíblicos. Ya va utilizando este término. San Clemente de Alejandría distingue la teogonía, fábulas mitológicas, de la verdadera teología, que es el conocimiento cristiano de Dios. Ya vamos viendo cómo se va acercando este nueva concepción, nuevo concepto de teología. Para Orígenes, teología es una doctrina recta sobre Dios. Orígenes vivió en torno al siglo II, finales del siglo II. Con la voz título de Isabel fue entre teología como de Dios y la sanción. Que dice
se vaya cambiando el sentido del conceptual, filosofía, siendo como una doctrina y va apareciendo en esta. Entonces, hay un aspecto importante y fundamental que hay que entender ya desde ahora en este aspecto del encuentro histórico entre la palabra y el logos griego. Ya hemos dicho que el término teología y el término teólogo cambiaron con los autores cristianos, pero ya desde las Sagradas Escrituras nosotros vemos cómo, eh, se da un encuentro entre el pensamiento griego y la revelación divina. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también podemos encontrar cómo Dios revela una palabra, Dios se revela por la palabra, que es Cristo, evidentemente. Dios se comunica con su pueblo y se da a conocer y se revela. Y a eso nosotros, al- a ver, a la palabra de Dios, nosotros la conocemos con el nombre de Jesucristo, que es una persona de la Santísima Trinidad. Entonces eso es un misterio cristiano revelado. Pues eh, esta palabra, esta razón que investiga el mundo, como dice muy bien aquí la diapositiva, los griegos lo encerraban como un logos. De hecho, algunos filósofos como Plotino, los neoplatónicos, identificaron este logos con una especie de semidios y lo deificaron. Y bueno, y el sistema platónico también tenía ahí unas concepciones un poco cercanas a la idea quizá de un semidios o de una especie de ordenador, sí, de eso, de una especie de como de ordenador de todas las cosas, de paradigma de todas las cosas. Entonces, había esta idea de un logos, de una razón que investiga las cosas y de hecho por eso es que las ciencias llevan esta palabra al final, por ejemplo, biología, el estudio de la vida o teología, la misma teología, el estudio sobre Dios. Por eso, porque es el estudio o el deseo del hombre de conocer más. Pues bien, San Juan es un autor, un teólogo, el primero junto a San Pablo de los teólogos, considerado por la Iglesia, que asocia el logos griego con el dabar bíblico. Y como leemos en Juan 1.1, él escribe, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces aquí vemos cómo en esta expresión tan sencilla y, y tan hermosa a la vez que lo hemos escuchado muchas veces seguramente en la misa de Navidad, San Juan utiliza o mezcla o hace encontrar, mejor dicho, hace encontrar ese logos griego, porque en griego, en Juan 1.1, esta palabra que está aquí traducida, o esta palabra que está traducida como palabra, valga la redundancia, se dice logos. Entonces en el principio existía el logos y el logos estaba con Dios y el logo era Dios. Identifica ese logos o esa razón que los griegos intentaban, inclusive deificaron, con el dabar bíblico, con la persona de Jesucristo. San Juan identifica la idea griega del logo con el verbo de Dios Jesucristo. Y entonces el prólogo del Evangelio de San Juan establece una correspondencia
entre la fe bíblica y la búsqueda filosófica. Se da ese encuentro entre el hombre que intenta acercarse a Dios y el Dios que se revela, el Dios que habla. Entonces la teología y la filosofía no pertenecen a dos mundos inseparables. Aquí podemos poner la teología y toda la ciencia, o que están incomunicadas por un abismo. Existe entre ellas un nexo común. ¿Cuál es? La búsqueda de la verdad, que para la teología es una persona, Jesucristo. Y para la filosofía también se puede llegar a eso si es iluminada, evidentemente, por la fe. La fe, evidentemente, supera la razón por su propia naturaleza, porque al ser un conocimiento, al ser un misterio revelado, o al ser Dios mismo revelado en su infinita misericordia al hombre, eh, esa grandeza de la revelación y del misterio de Dios, que es imposible de aprender, de encerrar en la mente humana, entonces, al ser eso tan grande, la razón llega, la razón queda, o sea, entonces, teólogos investigan desde perspectivas distintas el sentido último de las cosas. Evidentemente, la teología guiada por la fe, guiada por lo que Dios ha revelado, y la filosofía guiada por la razón. Entonces aquí hay una discusión, hay una apropiación de algunos elementos que la teología y la filosofía de los cuales se valen, pero realmente no es tan simple como esto que estamos presentando. O sea, la teología apela a la autoridad de Dios, es decir, como Dios se revela, yo apelo a lo que Dios ha dicho, y la filosofía apela a la lógica, a la demostración, a lo que yo puedo conocer, a lo que yo puedo razonar. Pero evidentemente la filosofía también apela a la autoridad, por ejemplo, a los principios lógicos, el de no contradicción, y la teología apela a la demostración lógica, evidentemente, o apela al sentido común, o apela también al hecho de la investigación y de la demostración. Y es lo que se dedican los científicos, que son los sencilla, la teología es la ciencia, evidentemente, distinta de las demás ciencias, pero ciencia al fin, en la que la razón del creyente, es decir, la razón del creyente, esa capacidad intelectual del creyente, guiada por la fe teologal que le ha sido dado, se esfuerza en comprender, se esfuerza en hacer un ejercicio intelectual para comprender mejor los misterios revelados por Dios y sus consecuencias para la existencia humana. Entonces, evidentemente, si Dios no se hubiera revelado, no existiría teología católica, existiría teología natural, que es lo que han hecho los filósofos al intentar acercarse al misterio o acercarse a demostrar la existencia de Dios o la existencia de, de un motor inmóvil, como lo llamaba Aristóteles, pero llega hasta ahí. O sea, por ejemplo, la Trinidad, que es un misterio revelado por la fe, que Dios es uno y tres al uno y al mismo tiempo es tres, eso sería imposible para la razón en encontrarlo o llegar a ese nivel, pues para la razón es ilógico, porque algo no puede ser uno y a la vez tres. Eso supera ya la razón. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de dos santos. El primer es San Anselmo de Canterbury, que vivió en el 1033 al 1109, y él define la actividad teológica como fides querens intellectum. Esto en latín significa la fe que busca entender. Esto no es impulsada así por la simple curiosidad, no es que sea curioso y ya está, sino por el amor y la veneración hacia el misterio. Eh, Sin fe no hay teología y la buena teología se hace y se debe hacer desde dentro de la fe. Esto es importante que lo entendamos, hermanos,
Porque en muchas ocasiones se ha dicho que la buena teología se hace de rodillas, pero no es simplemente el hecho de hacerlo de rodillas, sino el hecho de creer realmente en el misterio que se nos está presentando. Y que Dios se revela, y Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de asociarnos a su misterio, de unirnos a Él. Y en esa medida en que yo recibo esa fe, el mismo amor que yo tengo a Dios y que me ha infundido Él, me mueve a tratar de comprender, de analizar, de explicarme a mí y luego explicarle a los demás eso que yo estoy viviendo y eso que Dios me ha revelado. Entonces, no es curiosidad, sino un movimiento de amor, porque nadie ama lo que no conoce, y nadie ama lo que investiga, lo que eso es, pues la teología. Y por eso afirma San Agustín que hay que entender para creer y has de creer para entender. Intellige ut credas, crede ut intelligas. Y pues gracias a esa definición que más o menos nosotros tenemos aquí en Paideia Católica, esta definición, creer para entender, es decir, este movimiento que hace la razón para ir entendiendo poco a poco el misterio revelado por el Señor. Disculpen ahí las campanas, que son las campanas, estoy en una circular. Bien, entonces ya como sintetizando para ir ya finalizando esta sesión, vamos a decir que la teología, entonces, una definición rápida es la ciencia de la fe, del encuentro de Dios y el hombre, la ciencia de la fe. No es una tarea individual, sino de toda la iglesia, porque no es solo una persona la que tiene fe, evidentemente, no es solo una persona la que tiene fe, sino toda la iglesia. La revelación ha sido depositada en la iglesia. Es discursiva y metódica, pues es un saber que necesita un tiempo para madurar y perfeccionarse, evidentemente. No es que yo de repente ya tengo fe y lo conozco todo y lo sé todo, no. O sea, la fe se me da completamente, se me presenta el misterio revelado, pero yo necesito un tiempo, cierta maduración, cierta actividad racional para ir tratando de comprender, y eso que pues no lo vamos a poder abarcar todo, pero sí tratando de comprender un poco más este misterio. Es una actividad de carácter intelectual, evidentemente, ya lo hemos dicho, pero presupone, como ya lo hemos explicado, amor y piedad. Es verdad, y lo que hacer, lo que significa un libro, una otra, la web, mueve con el CMS, lo que si no yo implica la exposición de la fe y su defensa. Es importantísimo entenderlo, porque no me sirve de nada saber mucho sobre Dios o conocer los misterios de Dios o lo que la iglesia dice acerca de los misterios de Dios si yo no lo puedo exponer y defender, y tampoco si no lo puedo relacionar con otros saberes humanos, conocimientos humanos como la psicología, la sociología, la historia, etcétera. Y de la filosofía. Muy bien. Eh, atrás de mí. Aquí estoy todo explicado. Vamos a regresarnos. No. Aquí estoy tratando de explicar. La teología es imperfecta, pues es una actividad humana. Evidentemente, habrá momentos en los que pensamos una cosa y pues a lo mejor no es así. Y hay teólogos que se han deslizado, que han dicho cosas que no están bien, y por eso la iglesia a veces interviene para cuidar la sana doctrina. Vamos a ver en las más lecciones más ejemplos acerca de lo que les estoy diciendo
y, eh, y análisis de lo que ha sucedido a lo largo de la historia. La teología al servicio de la iglesia. Evidentemente, la teología y el teólogo están al servicio de la comunidad eclesial, pertenecen a la comunidad eclesial y están al servicio de ella. ¿Cómo? Pues sirven de mucho a la iglesia, a su magisterio, con lo cual no se debe confundir. Teología es una cosa y magisterio es otra. El magisterio es la enseñanza o la exposición de la palabra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Que vamos a ver un poco más esto en los próximos cursos, que es Sagradas Escrituras, que es tradición, que es palabra de Dios, y vamos a ir tratando de ahondar en eso. No se debe confundir entonces la teología, que es una actividad racional que la hacen científicos, con el magisterio, que expone la tradición y la Sagrada Escritura. Evidentemente, entre magisterio y teología hay una relación íntimamente ligada, o sea, hay una relación grande. Los grandes marcar de pero no es el y a los mayas sagrada. Eh, en la resumen y explicación hay de lectura. Deben de trabajo una profesión más. Entonces, bueno, yo voy a una universidad, estudio teología y bueno, me dedico a ser teólogo. Y eso me lo haces clases, pues, pero no sé, como una bajo más, una profesión más, sobre todo fuera de la relación con la comunidad. Es decir, un teólogo católico, evidentemente, no estoy hablando de teólogos de otras denominaciones cristianas u otras religiones, un teólogo católico que no tenga una relación con la comunidad eclesial y que no sirva a la comunidad eclesial, no está haciendo buena teología. Lo que está haciendo es, pues, algún esfuerzo intelectual e inclusive puede caer en el pecado de la soberbia, pero hasta ahí. Si no sirve a la iglesia, no es teología. Y con esto vamos concluyendo. Voy a dejar el trabajo recomendado y el cuestionario. Para esta semana o para esta primera semana del curso, lo ideal sería leer la Constitución Dogmática del Vaticano II de Verbo y tratar de hacer esquemas y buscar qué me llamó la atención, qué numerales me llaman más la atención y hacer una lectura consciente y ordenada de este documento. Y también de tarea se responde al cuestionario que aparece en la sección de cursos en paideiacatólica.com, aquí donde ustedes están. Entonces ustedes van ahí y contestan el cuestionario y la lección siguiente aparecerá solo si contestan este cuestionario. Pues bueno, hasta aquí. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla por el correo p.juan@paideiacatólica.com o pueden, creo que arriba está una botón donde enviar ahí también perfectamente